El camión y la Cruz del Sur. Cuando pienso en cómo todo comenzó, recuerdo la primera vez que vi aquel camión. Era una noche cálida de verano, en algún lugar remoto de la Sierra Madre, donde las estrellas parecían brillar con más fuerza, y la Cruz del Sur colgaba del cielo como un faro místico. Mi nombre es Marco, y he sido camionero toda mi vida, al igual que mi padre antes que yo. Esta historia comenzó una noche, en una de esas rutas solitarias que recorrí 1000 veces. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, una carga eléctrica que hacía que la piel se erizara. El camión que conducía era un viejo Kenworth, fiel a pesar de los años y las millas. Transportaba un cargamento rutinario desde Monterrey hasta Oaxaca, una ruta que conocía como la palma de mi mano. Pero mientras me acercaba a un tramo conocido como la Curva del Diablo, vi algo inusual. Un camión viejo, de esos modelos de los años 50, aparcado en el costado de la carretera. Estaba en perfecto estado, como si hubiera salido de una cápsula del tiempo. No era raro ver vehículos varados en la carretera, pero algo en ese camión llamó mi atención. Me detuve a un lado, pensando que tal vez el conductor necesitaba ayuda. Cuando bajé, la noche estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el ocasional crujido de la vegetación bajo el viento nocturno. Me acerqué al camión y noté que su cabina estaba vacía. No había señales de accidente, ni de lucha, nada. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el polvo en la ventana del conductor, alguien había dibujado la silueta de la Cruz del Sur. Un escalofrío me recorrió la espalda. La Cruz del Sur, según las leyendas locales, era un símbolo de mal augurio, asociado con historias de fantasmas y espíritus errantes. Traté de convencerme de que era una coincidencia, pero algo en mi interior sabía que no era así. De repente, escuché un sonido sordo proveniente del interior del camión. Mi primera reacción fue huir, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí con cuidado la puerta del camión y miré dentro. No había nadie, pero en el asiento del conductor había un mapa antiguo, desplegado y marcado con varios símbolos extraños. Recogí el mapa, tratando de descifrar los símbolos. Eran marcas hechas a mano, que parecían indicar lugares específicos en la Sierra Madre. Uno de esos lugares estaba marcado con una cruz roja, y justo al lado, escrito con una caligrafía apresurada, decía la respuesta. Algo en ese mapa y en ese mensaje resonó en mí. Siempre había sentido una conexión especial con estas montañas, un lazo que iba más allá de lo racional. Decidí, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, seguir las marcas del mapa. Regresé a mi camión, guardé el mapa en la guantera y reanudé mi viaje, pero la imagen del viejo camión y la cruz dibujada en la ventana no me abandonaba. Algo dentro de mí había cambiado y sabía que este viaje ya no sería como los demás. Mientras conducía, las horas pasaban lentamente. Mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Quién había dejado ese camión allí? ¿Qué significaban las marcas en el mapa? ¿Y qué era la respuesta? A medida que avanzaba, la Cruz del Sur parecía brillar con más intensidad, como si guiara mi camino. En un momento dado, detuve mi camión para tomar un descanso. Mientras me estiraba, miré hacia el cielo estrellado y ahí estaba ella, la Cruz del Sur, suspendida en la oscuridad, observándome. Sentí una conexión con algo más grande que yo, una sensación de estar siendo guiado por fuerzas desconocidas. Retomé mi viaje, con el mapa y la cruz en mi mente. Las horas se convirtieron en días, y cada marca en el mapa me llevaba más profundamente a territorios desconocidos. La ruta se volvía cada vez más agreste y solitaria, pero no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir adelante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, llegué al lugar marcado con la cruz roja en el mapa. Era una antigua estación de servicio, abandonada y casi devorada por la vegetación. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara. Al acercarme, sentí una presencia, como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. El lugar estaba en silencio, excepto por el crujido de mis pasos sobre los escombros. Entonces, en la penumbra, vi algo que me detuvo en seco. Allí, en medio del silencio abrumador de la estación de servicio abandonada, vi una figura. Era una mujer, vestida con ropas desgastadas por el tiempo, parada bajo la sombra de un árbol seco. Su mirada estaba fija en mí,
y en sus ojos se reflejaba una mezcla de tristeza y sabiduría. Me acerqué con cautela, preguntándome si sería un espíritu o una persona real. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió levemente, y su voz, aunque suave, llevaba un peso inmenso. Soy la guardiana de las historias olvidadas, las leyendas no contadas de estos caminos, respondió. Le hablé del camión abandonado, de la Cruz del Sur en la ventana y del mapa misterioso. Ella escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza, como si ya conociera mi historia. El camión que viste pertenece al tiempo, a un pasado que aún respira en estos parajes. Y la Cruz del Sur es un signo de destino, un camino que debes seguir, explicó. ¿Y qué es la respuesta que menciona el mapa?, pregunté. La mujer se acercó y tomó mis manos. La respuesta es el final de tu viaje, pero también el comienzo. Es un descubrimiento que te espera, algo personal, algo que solo tú puedes encontrar. Me dijo que continuara mi camino, siguiendo las estrellas, especialmente la Cruz del Sur, que me guiaría. Con un sentimiento de asombro y miedo, me despedí y volví a mi camión. Mientras arrancaba el motor, eché un último vistazo a la estación, pero la mujer había desaparecido. El viaje continuó, y cada noche, la Cruz del Sur brillaba más fuerte, como si confirmara que iba en la dirección correcta. Seguí las marcas del mapa, que me llevaban por caminos cada vez más remotos. En el día, el sol ardía implacable, y en la noche, el frío se colaba hasta los huesos, pero nada detuvo mi avance. Finalmente, llegué a un valle rodeado de montañas altas, un lugar que parecía estar fuera del tiempo. En el centro del valle había un antiguo altar de piedra, y sobre él una cruz de madera vieja, desgastada por los años. Sabía que había llegado a la respuesta. Me acerqué al altar, sintiendo una energía que vibraba en el aire. En ese momento, todo se volvió claro. La cruz, el camión, el mapa, todo estaba conectado. Entendí que mi viaje no era solo físico, sino también espiritual. Estaba destinado a llegar a este lugar, a descubrir algo oculto en mi interior. En el altar había inscripciones antiguas, símbolos que parecían contar una historia. Eran relatos de viajeros del pasado, camioneros como yo, que habían seguido la misma ruta, guiados por la misma constelación. Cada uno había dejado algo en el altar, un objeto, una carta, algo personal. Sentí la necesidad de dejar algo mío, un recuerdo de mi viaje. Saqué un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi padre y lo coloqué sobre el altar. Era mi manera de conectar mi historia con las de aquellos que habían estado aquí antes que yo. Mientras me alejaba del valle, miré hacia atrás. La Cruz del Sur brillaba en el cielo, pero ya no como una guía, sino como una compañera, un recuerdo de un viaje que había cambiado mi vida. Regresé a mi ruta habitual, pero ya no era el mismo Marco. Había encontrado la respuesta, no en un objeto o un lugar, sino en la experiencia, en la conexión con el pasado y con los misterios de estas tierras. Desde entonces, cada vez que conduzco bajo el cielo nocturno, busco la Cruz del Sur. Me recuerda que hay más en esta vida que simplemente ir de un lugar a otro. Hay historias que esperan ser descubiertas, misterios que anhelan ser explorados y un camino que siempre nos llevará a casa. Misterio en el camino viejo. Siempre he sentido una atracción ineludible hacia lo desconocido, esa sed insaciable de aventura que a veces te lleva por caminos inexplorados. Fue en uno de esos impulsos, una tarde calurosa de junio, cuando decidí tomar la vieja carretera que serpenteaba a través de los montes de la Sierra Madre. Se decía que era un camino olvidado, marcado por historias y leyendas que los lugareños susurraban con temor y respeto. Mi vieja camioneta, una Chevrolet 85 que había heredado de mi padre, ronroneaba confiablemente mientras me alejaba de la civilización. El paisaje cambiaba gradualmente, de campos de cultivo a densos bosques que ocultaban el cielo con sus frondosas copas. El camino viejo, como lo llamaban, era apenas visible entre la vegetación que lo reclamaba poco a poco. No había recorrido más de una hora cuando el cielo comenzó a oscurecerse prematuramente. Las nubes se arremolinaban amenazadoras, presagiando una tormenta. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, bajo la sombra de un antiguo roble, había una figura femenina. Vestía un vestido blanco, desgastado por el tiempo,
y sus cabellos largos y oscuros ondeaban con el viento. Me detuve, la curiosidad superando cualquier atisbo de prudencia. Ella se giró lentamente hacia mí, sus ojos eran de un azul profundo y triste. No habló, solo extendió su mano señalando hacia el horizonte. Seguí su gesto y vi, a lo lejos, una antigua construcción que se alzaba solitaria entre los árboles. La mujer desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí seguir su indicación y conducir hacia la estructura. Era una vieja hacienda, desgastada por el tiempo, con paredes de adobe y ventanas rotas. La curiosidad me llevó a explorar su interior. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Había muebles cubiertos de polvo, retratos descoloridos en las paredes y un silencio sepulcral. En una de las habitaciones encontré un diario. Su cubierta de cuero estaba desgastada, pero las letras dentro aún eran legibles. Comencé a leer y me sumergí en la historia de una familia que había vivido allí hace décadas, los Moreno. El diario relataba la vida de Isabela Moreno, la hija menor de la familia. Hablaba de su amor prohibido con un trabajador de la hacienda y de cómo su familia se opuso a esa relación. Las páginas estaban llenas de dolor, amor y desesperación. La historia tomó un giro oscuro cuando descubrí que Isabela había desaparecido misteriosamente, dejando solo rumores y sospechas a su paso. Mientras leía, una tormenta estalló afuera, atrapándome en esa casa abandonada. Las horas pasaban mientras yo devoraba cada palabra del diario, intentando juntar las piezas de aquel rompecabezas. La última entrada del diario fue la más perturbadora. Isabela había descubierto un secreto familiar oscuro, algo que amenazaba con destruir todo lo que conocía, pero la entrada terminaba abruptamente, sin revelar cuál era ese secreto. Necesitaba respuestas. Salí de la hacienda, decidido a investigar más. La tormenta había cesado, dejando el aire fresco y la tierra mojada. Fue entonces cuando la vi otra vez, la mujer de blanco. Esta vez me acerqué sin miedo. ¿Eres Isabela Moreno?, pregunté. Ella asintió levemente y señaló hacia el interior de la hacienda. Supe entonces que debía volver, buscar en los rincones más oscuros de esa casa y descubrir la verdad oculta en el camino viejo. Regresé a la hacienda con una linterna, decidido a descubrir lo que Isabela había dejado sin revelar. Mis pasos resonaban en el silencio mientras exploraba cada rincón. En el sótano encontré una puerta oculta detrás de una estantería. Con esfuerzo la abrí, revelando una habitación secreta llena de documentos y objetos antiguos. Entre los papeles, hallé cartas y registros que hablaban de negocios turbios y conexiones con figuras poderosas de la época. Pero lo que más llamó mi atención fue una fotografía desgastada que mostraba a Isabela junto a un hombre que no era de la hacienda, con una nota en el reverso que decía: «Nuestro futuro juntos, contra todo pronóstico». Decidí pasar la noche en la hacienda para continuar con mi investigación. Mientras el viento aullaba fuera, me sumergí en la historia de amor y tragedia de Isabela. Cada objeto en esa habitación secreta contaba una parte de su vida, una lucha contra un destino que parecía estar escrito por las convenciones de su tiempo. En medio de la noche, escuché pasos en el piso superior. Con el corazón en la garganta, subí las escaleras. En el pasillo, la vi de nuevo, la mujer de blanco. Su figura se desvanecía en la penumbra, invitándome a seguirla. La seguí fuera de la casa, donde la tormenta había resurgido con fuerza. La lluvia caía implacablemente mientras Isabela me guiaba a través del bosque, hacia un antiguo cementerio olvidado. Allí, entre tumbas desgastadas, se encontraba una lápida sin nombre, solo con la fecha que coincidía con la desaparición de Isabela. Entendí entonces que Isabela había sido asesinada, su historia borrada para proteger los oscuros secretos de su familia, pero aún faltaba descubrir quién había sido el responsable y por qué. La figura de Isabela se volvió más clara junto a su tumba. Con voz etérea, comenzó a narrar su historia. Me contó cómo su familia había descubierto su relación con el hombre de la fotografía y cómo su padre, temiendo el escándalo y la pérdida de poder, había decidido acabar con su vida. Me habló del dolor, de la traición y de su deseo de que la verdad saliera a la luz. Su voz se perdía en el viento, pero sus palabras resonaban con fuerza en mi mente. Prometí a Isabela que revelaría su historia, que su voz no quedaría en el olvido.
Mientras amanecía, la figura de Isabela se desvanecía, dejando atrás una sensación de paz. Regresé a mi camioneta con el diario de Isabela y las pruebas de los crímenes de su familia. El sol se levantaba, despejando las sombras del camino viejo. Sabía que tenía una misión importante: hacer justicia por Isabela y contar su historia al mundo.